Buen día, vamos a revisar hoy un ejemplo de serie de Fourier. Vamos a comenzar primero por ver qué es una serie de Fourier. Esta sirve para analizar una señal periódica como una suma de senoides reales o complejas en lugar de impulsos. Un seno o un coseno lo podemos representar por medio de exponenciales complejas. En este caso vamos a trabajar en forma de senos y cosenos. Se desea representar una señal desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y vamos a considerar lo que es la frecuencia fundamental como 1 sobre TF, que sería el tiempo final. El múltiplo recibe el nombre de número de armónica, K. Este va a ser siempre un número entero. Por ejemplo, para coseno de 2pi K f de t, es el késimo coseno armónico y su frecuencia fundamental es KFF. Quiere decir que aquí la K va a ir aumentando de 1 en 1 y esto se va a sustituir en lo que es la fórmula que veamos a continuación para poder resolver los ejemplos. Entonces básicamente se trata de encontrar constantes que vamos a multiplicar por senos y por cosenos. Ocuparemos tres constantes. Aquí tenemos una representación de lo que es la constante por coseno y constante de seno. Entonces vamos a irnos directamente ahorita a lo que sería la fórmula. Habíamos comentado que se va a utilizar por medio de sumatorias. Aquí está en la representación compleja. Nosotros vamos a utilizarlo en términos de senos en lugar de las funciones complejas. La serie tiene ciertas limitaciones, que debe ser integrable en el intervalo, que debe tener un número finito de máximos y mínimos en ese intervalo, y también tener un número finito de discontinuidades. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ya habíamos comentado. Estas son las tres constantes que vamos a encontrar para sustituir en la fórmula y comenzaremos con el ejemplo. Nos pide encontrar la serie de Fourier en tiempo continuo para la señal x de t igual a 4, una constante, en intervalo de 0 a pi. Tenemos entonces nuestra función, el tiempo inicial, tiempo final, lo tomamos del intervalo, y la frecuencia fundamental es 1 sobre tf, que sería 1 sobre pi. Vamos a comenzar a buscar las constantes. Primero buscamos la constante xc en 0. Esta es su fórmula de las que vimos anteriormente. Y entonces vamos a empezar a hacer la sustitución. 1 sobre tf va a ser 1 sobre pi. Tiempo inicial 0, tiempo final pi. Y nuestra función es 4. La integral de 4 pues es sencilla, va a ser 4t. Evaluado de 0 a pi nos quedaría de esta forma. 4 por pi menos 4 por 0. 4 por 0 sería 0, entonces va a quedar solamente 4pi sobre pi, que es igual a 4. Entonces nuestra primera constante xc de 0 es igual a 4. Vamos ahora por la segunda constante, que sería xc de k, que es la késima para la constante de cosenos. Esta es su fórmula. Igual sustituimos los valores, ya tenemos el valor de tf, que es pi. Los tiempos son iguales, nuestra constante x de t es 4. Y aquí también ponemos los valores que tenemos, que sería la k por 1 sobre pi. Y empezamos a hacer una simplificación. En este caso se elimina pi con pi y nos queda una función más sencillo de integrar. En este caso nuestra fórmula que ocupamos es coseno de u por derivada de u. Buscamos en este caso la u es 2k por t, es lo que tenemos aquí con el coseno, y la derivada de esta u es 2k. Para poder utilizar la fórmula ocupamos que la derivada multiplique, entonces le agregamos 2k y dividimos entre 2k. De esta fórmula podemos utilizarla aquí la fórmula y nos quedaría seno de u. Aquí le hacemos una eliminación y nos quedó seno.
evaluamos de 0 a pi, sustituimos los valores y en este caso nos queda de esta forma. Aquí podemos eliminar seno de funciones pares de pi y seno de 0 va a ser 0. Esto lo podemos apreciar en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de seno. Si tenemos funciones pares de pi, 2pi, sería esta posición, va a ser igual a 0. Como esta es una función prédica, cada que nos dé seno de múltiplos de pi pares, tendremos 0. Recordemos que k es un valor entero que puede comenzar en 1, 2, 3. Cualquier número que le pongamos aquí de k nos va a dar una función par de pi, que sería 0. Y seno de 0 también es 0. Entonces esto se simplifica. Nos quedaría que esta constante va a ser igual a 0. Ahora buscamos la última constante, la constante de seno késima. Tenemos su fórmula, sustituimos los valores igual que en la anterior. Aquí sacamos el 4. Hacemos la simplificación, igual se van a eliminar pi con pi. Y de forma similar, ahora para seno de u derivada de u, tenemos lo que es la u, la derivada de u igual que la anterior. Entonces ahora ya podemos utilizar la integral de seno de u derivada de u, es coseno de u. Nos quedaría lo siguiente, aquí eliminamos el 2, se evalúa de 0 a pi. Aquí está donde tenemos el valor de t, ponemos primero el valor de pi, donde está t ponemos 0. Y para cosenos de funciones pares de pi y coseno de 0 va a ser 1. Igual lo vamos a apreciar aquí en la gráfica. Si tenemos aquí lo que es el 2pi, nos da un 1. 0, coseno de 0 es 1 también. Así sucesivamente, si la k vale 2 en este caso, 2 por 2 son 4, 4pi, 4pi son 12 punto y tantos, también va a ser 1. Entonces aquí 1 menos 1 nos va a dar 0. Esta constante también es 0. Vamos ahora a revisar nuestra respuesta. Entonces, esta es la fórmula general de serie de Fourier. Esta constante fue 0, esta fue 0. Nomás nos queda el valor de xc evaluado en 0, que fue 4. Aquí está la gráfica que nos representa el 4. En este ejemplo, pues coincide que nuestra función va a ser la misma representación en serie de Fourier. Vemos ahora un ejemplo diferente. En este caso ahora la x de t es t y el intervalo es el mismo. Aquí tenemos nuestros valores, lo que es la x de t, los tiempos y la frecuencia fundamental. Buscamos las mismas constantes. Aquí está la primera, la x de t vale t, entonces hay que integrar t de t. La integral de t respecto de t es t cuadrado sobre 2. T cuadrado sobre 2. Se evalúa desde pi hasta 0. Donde tenemos entonces la t, le ponemos primero pi al cuadrado menos 0 al cuadrado. Este 0 pues se va a eliminar y nomás quedaría pi cuadrado sobre 2pi. Eliminamos un pi de arriba con un pi de abajo y queda pi medios. Entonces ya tenemos nuestra primera constante, es pi medios. Para la siguiente constante, la x coseno de k, se tiene igual su fórmula. Sustituimos los valores, lo que es el tf, x de t vale t, coseno de 2pi por k por f de f, que es la frecuencia fundamental, es 1 sobre pi. Y empezamos a simplificar, se elimina pi con pi. Y el detalle aquí va a ser que ahora tenemos una función multiplicada por una trigonométrica. Entonces aquí se va a utilizar integración por partes. Aquí tenemos una fórmula que nos sirve para integración por partes. Aquí ya está simplificada. Entonces ocupamos buscar lo que es la u y la a. En este caso nuestra u es la t y nuestra a es lo que multiplica a la u en el coseno. Lo que multiplica t en el coseno es 2k. La du pues va a ser de t, entonces ahora sí ya podemos sustituir estos datos en nuestra fórmula. Para u, coseno de au por du es coseno de au sobre a cuadrada. Aquí está, coseno de au por sobre a cuadrada. Sería 2 por 2, 4k cuadrada, más u por seno de au sobre a.
más la t, que es lo que vale u, seno de 2k por t sobre 2k, y se evalúa de pi a 0. Para hacer la evaluación, nosotros ya habíamos visto que los senos pares de pi son 0, esto se nos hace 0, y los cosenos pares de pi son 1. Entonces aquí esta parte se hace 1, solo el numerador. Esta parte también se hace 1, solo el numerador. Y aquí, como el denominador es el mismo, 1 sobre 4k cuadrada menos 1 sobre 4 sobre 4k cuadrada va a ser exactamente lo mismo, es 0. Esta constante es 0. Veamos qué pasa ahora con la siguiente constante, que es la última. La x seno késima, esta constante, tenemos su fórmula, ponemos igual que en el caso anterior los valores y empezamos a simplificar. Se elimina pi con pi y ahora tenemos la fórmula de u, seno de au por du. De forma similar buscamos las constantes y ahora vamos a empezar a integrar. La integral de t seno de au por du dice que va a ser seno de au sobre a cuadrada menos u coseno de au sobre a cuadrada. Están los valores, primero seno, luego menos coseno. En este caso ya dijimos que seno pares de pi van a ser igual a 0, pero los cosenos no, los cosenos van a ser 1. Aquí nos va a cambiar un poco porque tenemos la t multiplicando a coseno, entonces donde está la t colocamos primero pi, nos queda menos pi, y donde está la t colocamos 0. En este caso la parte derecha se va a hacer 0, pero la parte izquierda no se hace 0. Eso se va a hacer un 1. Esta parte se va a hacer 0, toda la expresión, todo el término. Y nos quedaría 2 sobre pi menos pi, que multiplica 1, queda menos pi sobre 2k. Aquí simplificamos, se elimina pi con pi. Y también se elimina 2 con 2. Nos queda menos 1 sobre k. Es este valor de la constante. Entonces ya tenemos nuestras tres constantes. La segunda fue 0, entonces nos va a quedar, sustituyendo ya en la fórmula, la respuesta sería la siguiente. Tenemos nuestra fórmula. Esta constante fue 0, esta constante fue pi medios y esta constante fue menos 1 sobre k. Le ponemos los valores y simplificamos. Aquí se elimina pi con pi y nos queda, esta es la representación de serie de Fourier de la función x de t igual a t. Para comprobarlo, ponemos esto en un software para comprobar la respuesta. Decíamos, esta es la función original, x de t igual a t, graficámonos de esta forma. Si agregamos lo que es el valor de k desde 1 hasta 2, vemos que se empieza a aparecer nuestra función. Aquí, como es periódica, en el intervalo de 0 a pi, se ve que va tomando la forma. Le damos un valor más grande de k igual a 10, se parece más. Un valor de k igual a 500, de 1 a 500, la gráfica nos da prácticamente la recta. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Con eso terminaríamos el ejemplo de cómo encontrar una serie de Fourier para una función x de t.